El día en que me sorprendí observando mis manos mientras lavaba un vaso, y por un instante sentí que algo en mí estaba viendo más allá de lo que mis ojos podían explicar. Ejercicio 36. Mi santidad envuelve todo lo que veo. No entendí la frase al principio. O más bien, la entendí desde donde siempre había entendido todo, desde la idea de que yo era un cuerpo tratando de mejorar, de sanar, de alcanzar algo que aún no tenía. Pero esa frase no encajaba en ese esquema. No decía que tenía que construir santidad. No decía que tenía que merecerla. Decía algo mucho más radical, algo que, si lo dejaba entrar, desarmaba toda la estructura. Mi santidad ya está ahí. Y no solo eso. No se queda en mí. Envuelve todo lo que veo. Eso fue lo que me inquietó. Porque entonces, lo que veo no está separado de lo que soy. Me quedé quieto. Con el vaso en la mano. Sintiendo como algo dentro de mí empezaba a incomodarse. Porque si eso era cierto, entonces no hay nada fuera de mi santidad. Y eso significaba que incluso lo que juzgo, lo que rechazo, lo que temo, también está envuelto en ella. El ego reaccionó de inmediato. Eso no puede ser. Hay cosas que claramente no son santas. Hay errores. Hay injusticias. Hay cosas que están mal. Y lo decía con una seguridad casi automática. Como si necesitara defender una frontera. Como si su identidad dependiera de que algo estuviera separado. Y entonces, sin imponerse, apareció otra voz. No corregía. No discutía. Solo mostraba. ¿Y si lo que ves no define lo que es, sino cómo lo estás interpretando? Sentí un pequeño silencio. No fue una respuesta. Fue más bien una pausa. Como si algo en mí no supiera qué decir. Y en ese no saber, algo empezó a abrirse. Recordé algo que Enrique Corbera menciona en Bioneuroemoción. Esa idea de que lo que percibo afuera es, en gran medida, una proyección interna no reconocida. Y no como teoría, sino como experiencia. Como cuando algo me molesta tanto en otro que no puedo dejar de verlo, porque en realidad está hablando de algo dentro de mí que no he querido mirar. Y entonces entendí que tal vez mi santidad envuelve todo lo que veo no es una afirmación poética. Es una corrección radical. No veo el mundo. Me veo a mí. Pero no al yo superficial. Sino a algo más profundo que aún no había reconocido completamente. Seguí con mi día. Pero algo ya había cambiado. Mientras caminaba, mientras hablaba con alguien, mientras respondía mensajes, notaba cómo mi mente seguía etiquetando todo. Esto me gusta. Esto no. Esto está bien. Esto está mal. Y cada juicio era como una pequeña contracción. Una separación. Una forma de decir, esto sí pertenece, esto no. Y en cada una de esas divisiones, algo en mí se tensaba. Como si mantener el mundo separado fuera un esfuerzo constante. Entonces, en medio de esa observación, probé algo distinto. No cambié el juicio. Solo lo miré. Y en lugar de seguirlo, recordé la frase. Mi santidad envuelve todo lo que veo. No como afirmación forzada, sino como posibilidad. Y algo se suavizó. No desapareció el juicio. Pero perdió fuerza. Como si al no creerlo completamente, dejara de ser absoluto. Recordé entonces algo de Alejandro Jodorowsky en Manual de Psicomagia. Esa forma en que hablaba de los actos simbólicos como una manera de romper la lógica rígida de la mente. Y sentí que este ejercicio era justamente eso. Un acto psicomágico interno. Una afirmación que no busca convencer, sino desprogramar. Porque decir que mi santidad envuelve todo lo que veo rompe la narrativa habitual. Esa narrativa donde yo soy separado, el mundo es externo, y las cosas tienen un valor fijo. Aquí todo se invierte. Yo soy la fuente. La percepción no es objetiva. Y lo que veo está teñido por lo que soy. Y eso, es profundamente liberador. Pero también profundamente incómodo. Porque entonces ya no puedo culpar afuera. No puedo decir que el mundo me afecta.
Tengo que empezar a reconocer que lo que veo es un reflejo. Y que ese reflejo puede cambiar, no cambiando el mundo, sino recordando lo que soy. Más tarde, mientras descansaba un momento, apareció en mi mente una escena de la película Abre los ojos. Esa sensación de no saber si lo que se vive es real o una construcción mental. Y lo inquietante no es descubrir la ilusión, sino darse cuenta de que siempre se había tomado como verdad. Así me sentía. No como alguien que descubre algo nuevo, sino como alguien que empieza a sospechar de lo que siempre creyó. Y en esa sospecha, algo se libera. Porque ya no estoy atrapado en una única forma de ver. Ya no tengo que defender cada interpretación. Puedo abrirme a otra lectura, a otra mirada, a otra experiencia. Y entonces comprendí algo que no había visto antes. La santidad no es pureza moral. No es perfección conductual. No es ausencia de error. Es ausencia de separación. Es la capacidad de ver sin dividir, sin excluir, sin fragmentar. Es una mirada que no ataca, que no juzga, que no interpreta desde el miedo. Y esa mirada ya está en mí. No tengo que crearla. Tengo que permitirla. Recordé algo que Paramahansa Yogananda expresaba en la ley del éxito. Esa insistencia en que la verdadera realización no es adquirir algo externo, sino reconocer lo que ya está presente en nuestra esencia. Y eso resonó profundamente. Porque este ejercicio no me está pidiendo que me vuelva santo. Me está recordando que ya lo soy. Y que, desde ahí, puedo ver el mundo de otra manera. No porque el mundo cambie, sino porque la percepción se limpia. Como si quitara una capa de distorsión. Como si dejara de ver a través del filtro del miedo. Y entonces, por un instante, lo sentí. No como idea. Como experiencia. Miré a alguien pasar. Y no hubo juicio. No hubo historia. No hubo interpretación. Solo presencia. Y en esa presencia, había algo profundamente pacífico. No porque la persona fuera distinta, sino porque mi mirada lo era. Y en ese momento comprendí algo que no necesitaba palabras. La santidad no transforma lo que veo. Transforma la forma en que lo veo. Y en ese cambio, el mundo entero parece distinto. No porque haya cambiado, sino porque ya no lo estoy viendo desde la separación. Y en ese instante, aunque breve, casi imperceptible, todo estaba envuelto en algo que no sabía nombrar. Pero que, en silencio, se sentía como verdad. Ya entrada la tarde, me descubrí reaccionando con impaciencia hacia alguien que hablaba demasiado lento para mi ritmo. No fue inmediato. Primero vino la incomodidad. Después el juicio. Luego esa sensación sutil de superioridad que no se dice en voz alta, pero que se instala silenciosa. Y de pronto, sin darme cuenta, ya había construido una historia completa sobre esa persona. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Por qué era así? Y en esa historia, yo tenía razón. Siempre la tengo cuando juzgo. El ego nunca se equivoca en su propia narrativa. Pero algo en mí ya no estaba tan cómodo con eso. Porque desde la mañana, esa frase había empezado a abrir algo que ya no podía ignorar. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Y entonces, en medio de esa escena cotidiana, algo se quebró suavemente. No la situación. La certeza. Porque si mi santidad envuelve todo lo que veo, entonces también está envolviendo a esa persona. Incluso en lo que estoy juzgando. Incluso en lo que me molesta. Y eso, me incomodó más que el comportamiento de esa persona. Porque entonces el problema ya no estaba afuera. Estaba en cómo estaba mirando. El ego reaccionó rápido, como siempre. No, aquí sí hay algo mal. Esto es real. Esto no es percepción, esto es evidente. Y sin embargo, algo más profundo respondió sin necesidad de discutir. ¿Y si lo evidente no es lo verdadero, sino lo aprendido? Me quedé en silencio. No hacia afuera. Hacia adentro. Como si algo en mí comenzara a observar sin tomar partido.
Y en esa observación, apareció algo inesperado. No una respuesta. Una sensación. Como si al no seguir el juicio, la energía que lo sostenía empezara a disolverse. No completamente. Pero lo suficiente para notar que no era obligatorio. Que no tenía que seguir pensando eso. Que podía detenerme. Y en ese pequeño espacio, apareció una posibilidad. No ver distinto aún. Pero sí dejar de ver como siempre. Recordé algo que Enrique Corbera plantea en Bioneuroemoción. Esa invitación a mirar cada conflicto no como un problema externo, sino como una información interna que pide ser vista. Y entonces entendí que esa incomodidad no era un error. Era un espejo. No de la otra persona. Mío. No porque yo fuera igual a lo que veía. Sino porque lo que me activaba, tenía algo que ver conmigo. Y ahí el ejercicio dejó de ser una frase espiritual. Y se volvió una práctica viva. Porque ver que mi santidad envuelve todo lo que veo no significa que todo me guste. Significa que dejo de usar el juicio como defensa. Que dejo de separar lo que veo en categorías rígidas de aceptación y rechazo. Que dejo de afirmar que algo está fuera de la posibilidad de ser visto con otra mirada. Y eso, es profundamente desafiante. Porque el ego necesita excluir para sostenerse. Necesita decir, esto sí, esto no. Esto es bueno, esto es malo. Esto merece amor, esto merece rechazo. Pero la santidad no divide. No selecciona. No jerarquiza. Simplemente, envuelve. Y en ese envolver, algo cambia. No la conducta del otro. Mi experiencia. La tensión empezó a bajar. No porque la persona cambiara su forma de hablar. Sino porque yo dejé de resistirla. Y en ese soltar, apareció algo curioso. Empatía. No forzada. No moral. Natural. Como si al dejar de juzgar, pudiera percibir algo más profundo. Algo que antes estaba oculto por mi propia interpretación. Y en ese instante, sin esfuerzo, vi a esa persona diferente. No mejor. No peor. Solo, humana. Y algo en mí se suavizó. Recordé entonces algo que Alejandro Jodorowsky compartía en Manual de Psicomagia. Esa idea de que muchas veces vivimos atrapados en actos automáticos que creemos ser nosotros. Y que la verdadera liberación ocurre cuando hacemos algo distinto, aunque sea pequeño, aunque sea interno. Y eso fue lo que ocurrió. No hice nada externo. No cambié la situación. Pero dejé de actuar desde el patrón habitual. Y eso, abrió otra experiencia. Más tarde, mientras caminaba de regreso, apareció en mi mente una escena de la película Despertares. Ese momento en que alguien, después de estar atrapado en un estado limitado, empieza a percibir la vida de nuevo. No porque el mundo cambie, sino porque la conciencia se expande. Y sentí que eso estaba pasando en mí. No de forma dramática. Sutil. Pero real. Como si estuviera despertando de la forma automática de ver. Y en ese despertar, el mundo no era distinto. Pero mi relación con él sí. Ya no era un campo de batalla. Era un espacio de observación. Y en esa observación, algo más profundo se revelaba. No con palabras. Con presencia. Entonces comprendí algo que antes había pasado desapercibido. La santidad no es algo que se aplica. Es algo que se reconoce. Y cuando se reconoce, la percepción cambia. No porque se fuerce, sino porque ya no está filtrada por el miedo. Y en ese cambio, incluso las situaciones más simples se vuelven diferentes. No porque sean especiales, sino porque dejan de ser interpretadas como amenaza. Y en ese instante, mientras seguía caminando sin prisa, algo en mí dejó de intentar corregir el mundo. Y empezó, apenas, a permitirlo. Y en ese permitir, la experiencia se volvió más ligera, más abierta, más viva. Como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera reaccionando a la vida, sino encontrándome con ella. Y eso
No se puede explicar. Solo se siente. Y cuando se siente, ya no se olvida del todo. Aunque la mente intente volver. Algo ya vio distinto. Y eso ya no se puede desver. La noche me encontró sentado sin hacer nada, con la luz apagada y el cuerpo todavía cargando pequeñas tensiones del día, como si algo en mí no terminara de soltarse. No había ruido afuera. Pero adentro, aún había movimiento. No pensamientos claros. Más bien restos. Ecos. Como si el día siguiera repitiéndose en fragmentos. Y sin buscarlo, la frase volvió, no como idea, sino como una presencia que se había quedado acompañando todo el día. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Esta vez no intenté entenderla. No intenté aplicarla. Solo la dejé estar. Y algo curioso ocurrió. Al no intervenir, empezó a profundizarse sola. Como si no fuera yo quien la sostenía, sino ella la que me sostenía a mí. Cerré los ojos. Y por primera vez en todo el día no quise cambiar nada. Ni el cuerpo. Ni la mente. Ni la experiencia. Solo, quedarme. Y en ese quedarme, algo comenzó a abrirse de otra manera. No hacia afuera. Hacia adentro. Como si la percepción se recogiera en sí misma. Y en ese recogimiento, algo dejó de proyectarse. No había esfuerzo. No había técnica. Solo una especie de descanso en el que ya no estaba tratando de interpretar lo que sentía. Y entonces apareció algo muy sutil. Como una sensación de amplitud. No grande. Pero sí distinta. Como si el espacio interno se volviera más amplio al dejar de llenarlo con significado. Y en ese espacio, algo comenzó a sentirse diferente. No lo que veía. La forma en que lo sostenía. Recordé algo que Paramahansa Yogananda mencionaba en la ley del éxito. Esa idea de que la conciencia, cuando deja de identificarse con las formas, comienza a percibirse a sí misma como algo más vasto. No como cuerpo. No como pensamiento. Sino como presencia. Y en ese momento, lo entendí sin palabras. Porque no estaba pensando. Estaba, sintiendo. Y ese sentir no tenía forma. No tenía historia. No tenía juicio. Era simplemente, estar. Y desde ese estar, la frase adquirió otro significado. No intelectual. Experiencial. Mi santidad envuelve todo lo que veo dejó de sentirse como una afirmación sobre el mundo. Y empezó a sentirse como una cualidad de la conciencia misma. Como si lo que soy, en esencia, no pudiera dividir. No pudiera atacar. No pudiera excluir. Y entonces comprendí algo que durante el día solo había rozado. No soy quien creía que estaba mirando. Hay algo más profundo en mí que ve sin fragmentar. Y cuando ese algo está presente, todo cambia. No el contenido. La experiencia. Recordé una imagen de la película Cabeza Borradora. Ese ambiente extraño, incómodo, casi absurdo, donde todo parece distorsionado porque la mente del protagonista está atrapada en su propio ruido interno. Y sentí que así había vivido muchas veces. No viendo el mundo, sino viendo mis propias distorsiones. Y en esa comparación, algo se hizo evidente. La santidad no es algo que agrego a lo que veo. Es lo que queda cuando dejo de distorsionar. Y entonces, por un instante que no sé cuánto duró, todo se sintió limpio. No perfecto. No ideal. Pero sí sin esa capa constante de interpretación. Y en ese estado, incluso el recuerdo del día perdió peso. Las situaciones ya no tenían carga. Los pensamientos ya no exigían respuesta. Todo estaba, como suspendido. Y en esa suspensión, había paz. No una paz que se construye. Una paz que aparece cuando dejo de interferir. Y en ese instante, sin palabras, sin esfuerzo. Vi. No con los ojos. Con algo más profundo. Y lo que vi no fue diferente. Pero se sintió distinto. Como si todo estuviera contenido en algo más grande. Algo que no separa. Algo que no juzga.
Algo que simplemente incluye. Y en esa inclusión, entendí. No como idea. Como certeza silenciosa. La santidad no transforma lo que veo. Transforma desde donde veo. Y cuando cambia el lugar desde el que veo, todo queda envuelto en algo que no necesita explicación. Algo que no puede ser atacado. Algo que no puede ser fragmentado. Algo que no depende de nada externo. Y en ese reconocimiento, algo en mí dejó de buscar. No porque ya supiera, sino porque ya no necesitaba saber. Solo estar. Solo permitir. Solo dejar que esa forma de ver siguiera revelándose. Sin control. Sin prisa. Sin conclusión. Y mientras la respiración se volvía más lenta. Y el cuerpo comenzaba a soltarse. Sentí que el día no terminaba. Solo se disolvía. Como una ola que vuelve al mar sin ruido. Y en ese regreso, algo en mí se quedó en silencio. No vacío. Presente. Y ese silencio. Seguía viendo. Sin esfuerzo. Sin historia. Sin separación. Como si, por un instante, recordara como siempre había sido mirar. Antes de aprender a juzgar. Y ahí. Sin cerrar nada. Simplemente me quedé. Respirando. Y dejando que esa mirada siguiera ocurriendo.